Hola obreros, ¿cómo están? Bienvenidos al vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a seguir hablando del baño seco y cómo hicimos la estructura. En este vídeo aquí hablamos del diseño del baño compostero. Ok, en esta semana vamos a hacer un baño compostero aquí en la finca Abora. La primera fase aquí era buscar las cosas material que necesitamos. Necesitamos muchos bloques de cemento y cemento, arena, revuelto. Por el otro lado se ve la madera, después clavos y bueno, un montón de cosas que hace falta. El sábado vamos a hacer un curso aquí de cómo hacer un baño compostero. Tenía que prepararlo. Para prepararlo necesitaba hacer las paredes y los postes, que todavía no he hecho, pero voy preparándolo. Todavía tengo un par de días para terminarlo. Los bloques de cemento ya hicimos 2 niveles aquí. Necesitaba pedir ayuda, entonces alguien me ayudó a hacer esta parte. Sobre todo la dificultad es mantener los bloques a nivel, que no están torcidos o van arriba o abajo, que todo está muy plano. Para esto trabajamos mucho, con varios niveles así encima, por los lados y para siempre estar seguros que está a nivel todo. Y eso fue el gran truco en esto. Para hacerlo era bastante fácil cuando estaba preparado el agujero. Entonces la primera fase, hacer 3 niveles de bloques aquí. Vamos a preparar también los tubos de escape. Eso queda dentro de la pared. La puerta va aquí. Este baño va a tener 2 partes para usar una parte durante un año, por ejemplo, y cuando está lleno a cambiar a la otra parte. También va a tener un lavabo y poco más. Como he dicho antes, necesitaba pedir ayuda para hacer los bloques y yo nunca lo he hecho, entonces necesitaba ayuda en saber cómo estar seguro que están a nivel todo. La cosa que hizo este hombre era poner cemento con revuelto en el suelo. Y dijo porque es más fuerte así, que la estructura después se queda más fuerte. Entonces en el suelo los bloques tienen cemento con revuelto y más arriba hay cemento mezclado con arena. Después se ponen los bloques en su sitio. El cemento también con arena y cemento se echa en los agujeros, que no están hechos todos. Creo que mañana vamos a poder terminar el tercer nivel, los 2 tubos de escape, dejar el hueco para la puerta preparada y poner los postes, 4 postes, 1 para la puerta, y eso es día 2. Ok, es el segundo día aquí haciendo el baño de compost. Ayer por la noche terminamos el tercer nivel de los bloques y pusimos las vigas. Los postes pusimos más altos que los postes por detrás para que cuando llueve, ojalá, porque no llueve mucho aquí, pero que el agua va a bajar por el otro lado para no caerse en la entrada, en las personas que están entrando y saliendo. En otro momento voy a poner uno de esos tubos para la lluvia, para, no sé, ponerlo en este árbol al lado. Entonces el agua va a bajar por el otro lado. Es súper importante y bastante complicado. La cosa complicada con esto es que asegurar que están a nivel y tiene que ser muy exacto. Los 2 lados tienen que tener la misma altura. También, bueno, obviamente los 2 por detrás. Y el ángulo también tiene que ser correcto por los 2 lados para que no se quede torcido todo. Yo nunca he hecho una construcción así, entonces aprendí mucho. Por ejemplo, en los postes clavamos clavos para que esté más sólido el poste. En el cemento hay cemento por los lados aquí para hacerlo más fuerte. También hay una capa de plástico de cocina para que no entre humedad cuando hay lluvia, porque el cemento chupa mucha agua y se pudre la madera por dentro. Bueno,
Era todo nuevo para mí, yo voy aprendiendo mucho y espero que ustedes también. Hoy tengo que hacer un par de cosas antes del curso que vamos a hacer aquí mañana. Tengo que rellenar cemento en un par de sitios y mojarlo todo y ya está, creo, para hoy. Y mañana seguimos con el curso. Gracias por todas las visualizaciones, hemos llegado a 100 horas y es muy buena noticia. Y también, si no lo han hecho, por favor hacen la suscripción, que nos ayuda mucho también. Esta es la forma en la que he construido yo mis casas y es una forma de, aparte de para baño, cualquier otra estructura ligera, muy sencilla. Aquí tenemos José cortando los listones para el suelo y el techo. Vamos a empezar con el suelo para tener algo para ponernos de pie encima de algo. Pero realmente es para hacer el techo o fijar los listones del techo primero. Eso va a ayudar a que la estructura como está ahora tiene más estabilidad para poder trabajar en el resto después. Aquí está midiendo José los listones para el techo. Va a poner los agujeros donde va a poner los tornillos después para tenerlo preparado cuando pone los tornillos de los listones. Estos son los listones principales horizontales para poder poner las tablas del techo después. El techo va a salir por los 4 lados de la estructura para que no se caiga el agua de lluvia encima de las paredes o encima de la estructura, combatiendo este problema con la humedad que no se moja demasiado la estructura. Ahora está midiendo el tamaño que tiene que tener el cajón de los váter después. El cajón es todo corrido con 2 asientos. Una gran preocupación para toda la estructura es la humedad. Entonces hay que pensar en la humedad que sube por debajo de la estructura. La tela de goma entonces va por debajo del suelo para que no sube esta humedad en los listones del suelo, en las tablas del suelo, para prevenir que se pudre la madera. Pusimos este líquido anticarcoma para que no entren los bichos en la madera, en las maderas que están ocultas. Y no pusimos esto en parte de arriba por no dañar los insectos beneficiosos de la finca. Ahora va a ser rígida los pilares de la estructura, entonces se puede hacer las paredes después y el suelo, por ejemplo. Las tablas realmente para las paredes después y para el techo ahora y para el suelo. Son tablas que se encajan uno en el otro. Hay que pegarlo con un martillo de goma para que encaje. Esa es la primera tabla para el techo y es la más complicada. Hay que empezar bien, no se queda todo mal después. Es fácil, es poner las tablas, pegarlas con martillo de goma para que encajen y clavarlos al listón. Nos esforzamos a hacerlo que quedó recto todo. Al final no era así. Salió muy bien al final el baño, pero se ve que no está perfecto en el sentido que está torcido un poco las cosas, pero tenemos los 2 pilares principales en las esquinas. Ahora vamos a poner otro pilar para hacer la puerta después. Entonces es un pilar para apoyar la puerta, no tiene que apoyar la estructura como los otros pilares. ¿Está bien? En la primera tabla del techo pusimos 2 clavos en los 2 extremos, con 2 clavos las tablas y el resto con uno solo. Y lo mismo con las paredes. Obviamente con todo el proceso es mejor medir las cosas 2 veces para no malgastar los recursos. Se corta a medida para aprovechar lo mejor posible la madera y no tener muchos pequeños trozos y restos después. Ahora estoy cortando los listones para hacer el cajón. Son 2 listones con 3 patas cada uno y eso va a soportar el asiento.
Este mismo sistema de construir ahora se puede ampliar, hacer estructuras más grandes o se puede adaptar en desniveles también, incluso casas pequeñas se puede hacer en L. Ahora vamos poniendo la puerta. Hay que tener cuidado que las rodillas quedan fuera para que se cierre y se abre bien después. Aquí estamos atornillando las bisagras. La decisión de hacer el diseño de este tamaño era porque las tablas que estamos mirando ahora en la pared trasera venían en esta medida de 2,5 metros. Entonces, las otras paredes, las pequeñas, entonces tienen la mitad de esto para poder cortarlo una vez y tener los trozos que se puede usar después, los trozos de la tabla. Muchas gracias a José para hacer el diseño y ayudarnos tanto a hacer su curso aquí en nuestra finca y para también los otros chicos que nos ayudaban. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo terminamos el cajón, cómo hicimos las tuberías y cómo terminamos el baño.